Acordaos que... Vale, ya estamos hablando. Acordaos que hay el grupo A tiene que argumentar a favor, convencer a los demás, al grupo C, al grupo D, al grupo E y a los profesores de que no hace, bueno, de que si eso hace falta o no hace falta, ¿vale? Y luego está la argumentación en contra. Luego acordaos que cada grupo tiene que hacer una primera intervención de 2,5 minutos, entre 2 y 3 minutos, a favor y en contra. ¿Cuál va a ser del grupo A el que va a hacer la argumentación inicial? Yo, Esteban. Esteban. Cuando habléis, por favor, decir el nombre, ¿vale? Sobre todo porque a los demás nos facilita tomar la palabra y decir yo soy Esteban, y habláis, ¿vale? Porque de esta manera es mucho más fácil tener claro quién está hablando, porque con los vídeos es verdad que pasáis a primera, pero no es tan fácil tener claro quién está hablando, ¿vale? Sí. Muy bien, pues acordaos que vamos a empezar el debate entonces con una alocución de entre 2 y 3 minutos de la argumentación del grupo A, ¿vale? Y entonces habéis dicho que es Esteban, ¿no? El que empieza. Sí. Bueno, pues Esteban, tomo tu tiempo, te aviso cuando lleves 2 minutos, ¿vale? Y cuando quieras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Vera y estoy a favor. ¿Por qué? Deben existir fuerzas armadas en pleno siglo XXI porque estas son un conjunto de entidades profesionales de carácter nacional, respetuosas y obedientes de la Constitución, las leyes, acuerdos y convenios tanto nacionales como internacionales, de carácter humanitario y no humanitario, y también asociados al derecho a la guerra. Dentro de una de las funciones de las Fuerzas Armadas está el combatir o atacar, de ser necesario, a enemigos de la nación en procesos de guerra o conflictos armados. Sin embargo, esta no es la única función de las Fuerzas Armadas, sino que también está el preservar la paz, garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad nacional, incluso internacional, y proteger a la población e instituciones frente a cualquier amenaza externa, así como constituir una importante herramienta de la política exterior de cada país, como es el caso de las misiones internacionales de ayuda humanitaria y misiones de paz que hace cada país, lo que también se asocia a las misiones de la ONU de los cascos azules. Algo también muy importante que realizan las Fuerzas Armadas en cada país es el despliegue de su fuerza en caso de catástrofes naturales, como incendios, terremotos o de otra índole, para ayudar al pueblo, asistir a los enfermos, damnificados, movilizar a la gente que lo necesite, además de hacer entrega de insumos básicos en zonas comunes, como también de difícil acceso para la mayoría. Y movilizar a la gente que lo necesite principalmente. Vas 2 minutos. Todo esto es necesario, no se podría llevar a cabo por otras instituciones con tal facilidad debido a la gran disponibilidad, disposición del personal, capacidad numérica de personal, capacidad de equipamiento y rango de espacio que abarcan las Fuerzas Armadas. O sea que de forma conceptual y práctica, no solo están en caso de guerra o conflicto, sino que en general para ayuda e integridad solo, o sea, de la nación y también de ayuda externa. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Te has ajustado perfectamente a tiempo. Ha sido muy claro en los argumentos. Y entonces ahora en el grupo B, ¿quién va a hacer la argumentación inicial en contra? Yo, profesor, ¿se me escucha bien? ¿Germán? Sí, se te escucha perfectamente, Germán. Pues acordaos decir el nombre cuando empecéis a hablar, ¿vale? Y empezamos. Cuando quieras, Germán. Bueno, mi nombre es Germán. El resto de integrantes de mi grupo son Eduardo y Sebastián. Bueno, nuestro interés como grupo es mostrar los beneficios que implicarían una desmilitarización de los países en pleno siglo XXI. ¿Ya? Estamos en contra de de la postura de otros compañeros. Primero partamos del hecho de que sí existen países que no cuentan con fuerzas armadas. Si bien es una no muy larga lista de 21 países, los cuales no tienen ejército, por ejemplo, por solo mencionar algunos de ellos, podemos considerar el caso de Samoa,
que desde que se fundó nunca ha formado un ejército. Sin embargo, hay una pequeña fuerza policial y una unidad de vigilancia marítima para su seguridad interna. Pero de acuerdo con un tratado de amistad en 1962 con Nueva Zelanda, esta última es responsable de la defensa de Samoa. Otro ejemplo es el del caso de Costa Rica, en donde en el artículo 12 de su constitución proscribió del ejército como institución permanente, pero también establece que en casos excepcionales se puede permitir organizar fuerzas paramilitares para defensa militar o para un convenio internacional. Desde que Costa Rica abolió el ejército, ha recurrido a esta excepción en dos ocasiones. Una en 1955 para repeler una invasión desde Nicaragua a cargo de los expatriados y con apoyo del presidente de ese país, que en ese instante era Anastasio Somoza, y en 1965 cuando envió 21 policías como parte de las Fuerzas Interamericanas de Paz creada por la Organización de los Estados Americanos durante la ocupación de la República Dominicana. La defensa del país recae plenamente en la fuerza pública, que no posee rangos militares ni unidades artilladas. Las ventajas que puede... 2 minutos, llevas 2 minutos. Las ventajas de la desmilitarización de las naciones pueden apuntar en varios ámbitos, ya sean económicos, sociales, humanitarios, entre otros. En el caso del ámbito económico, en el cual se puede decir que es el más medible o el más estudiado, podemos sacar el caso de Costa Rica nuevamente, siendo este uno de los más notables en esta dirección, donde con el fin de una guerra civil en el cual mencionamos que abolió el ejército, este país ha venido aumentando su gasto en infraestructura pública, salud y educación. Una simulación sobre el crecimiento del PIB indica que, sobre Costa Rica, indica que si no se hubiera abolido el ejército en dicho país, hasta el año 2010 tendría un crecimiento del 1,3% del PIB per cápita por año. En cambio, el crecimiento real con la abolición del ejército, el PIB real per cápita a ese mismo año es de más de un punto porcentual, que es alrededor del 2,4%. Muy bien, también te has ajustado a tiempo, exactamente, Germán. Pues ahora, después de estas, digamos, introducciones que habéis hecho los dos grupos, ahora abriría el turno libre de respuestas donde ya se puede interpelar directamente algún argumento que haya hecho vuestros compañeros. Realmente estar tranquilos porque esto es una actividad para disfrutar y sobre temas que además yo creo que son interesantes, ¿no? Por lo tanto, tranquilos y que cuando alguien argumenta en contra de alguien, evidentemente no hay ningún tipo de cuestión personales, únicamente son argumentos puramente razonables, ¿vale? O sea que a partir de ahora tenéis que pedir, digamos, la palabra, decir vuestro nombre e intervenir. Y a partir de aquí ya las intervenciones sí que quiero que sean un poco más cortas para permitir el intercambio fluido de argumentos, ¿vale? Creo que me gustaría tomar la palabra aquí. Venga, muy bien. Creo que... por cierto, soy Eduardo. Sí, acuérdate Esteban, de decir nombre. Creo que tú habías dicho que para la ayuda en casos de emergencia, como caso de salvación, solamente lo podía hacer el ejército por la cantidad de gente que está disponible como al actuar, al fin y al cabo, como al momento, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo mucho con eso, de que solamente lo puedan hacer las Fuerzas Armadas, porque, como decía mi compañero, en el caso de Costa Rica ya lo hacen las fuerzas de orden público. Y es verdad que se tiene que destinar mucho más dinero, mucho más recursos en general a las fuerzas de orden público para que eso pueda funcionar, pero al fin y al cabo termina funcionando. No es como que solamente puedan ser las fuerzas de Fuerzas Armadas, perdón. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Eduardo. Esteban. Soy Esteban. Esteban, perdona. Efectivamente, no son las únicas instituciones que son capaces de aplicar ayuda, pero no era el único aspecto que implicaba la mayor capacidad de las Fuerzas Armadas frente a otras organizaciones. Pueden ser, está bien, la cantidad de gente
y la capacidad de equipamiento no siempre es la misma en fuerzas de orden pública frente a fuerzas armadas. Quizá desconozca datos de algún país en específico que sí cuente con equipamiento suficiente, pero lo que yo manejo es que las Fuerzas Armadas tienen mejor equipamiento y mayor rango de personal. Claro, respondiendo un poco a eso. Sí. Pero igualmente, un armamento no creo que sea muy necesario en este sentido, porque al fin y al cabo, lo que está comentando era como para el caso de ayuda, por ejemplo, en un desastre que habías comentado tú, eh, que prácticamente no se necesita como como recursos que estén destinados a la guerra, sino que cosas que se puedan utilizar como directamente como las fuerzas de orden público. A eso es lo que me quería referir. Alexander, toma. muteado. Tienes Estás el muteado, micrófono compa. apagado. Profesor, quiero argumentar en contra. Sí, sí, claro. Yo hago la pregunta, ¿quién ayuda a la policía cuando ésta se ve sobrepasada? ¿O quién ayuda a la Fuerza de Protección de Frontera cuando se ven sobrepasadas en un caso extremo que se escapa de su límite? En ambos casos, la militarización, la Fuerza Armada pueden ayudar directamente y en corto tiempo a esas dos organizaciones. Entonces eso lo hace un peso fuerte con respecto a la protección social. Así que igual es necesario. Yo quiero acotar algo. Sí, Sebastián. Me llamo Sebastián. Sí. Lo que tú dices está muy bien, de hecho lo habíamos pensado como grupo, como contrarrespuesta, pero la idea frente a esto es que tener objetivos. Que la policía no sea pasada a llevar, eso significa aumentar los recursos de la policía en algún nivel, ya que no va a haber otra identidad, hay que fortalecer la que existe. Claro, y al fin y al cabo el orden de esto es intentar optimizar los recursos, como se da precisamente en el caso de Costa Rica, porque hay muchos recursos que se malversan directamente para el caso de las Fuerzas Armadas, en las que se está como constantemente esperando para prepararse para una guerra, para algún conflicto exterior. Que quizás no haya. Quiero Germán, decir De algo. hecho, dale. Sí. Que Sí, claro. principalmente las Fuerzas Armadas están para proteger, así de alguna manera, para alguna guerra, pero actualmente su función no es esa. Aparte de ejercer violencia con propósito de protección, están más por preservar la paz y entregar ayuda humanitaria cada vez que sea necesario en alguna crisis o situación humanitaria. Que yo bueno, creo que de preservar hecho, la paz no. Yo creo que preservar la paz no. Para eso existen otras entidades como la ONU. ¿Puedo hablar respecto a eso? Sí, sí, claro. Bueno, respecto a las cosas que ya han dicho y también respecto a la ONU, es que efectivamente podría hacerse una mejor reorganización de los recursos, tanto en defensa a nivel policial como militar, pero eso no implicaría necesariamente de sacar a las Fuerzas Armadas en cada país o en algunos países. De hecho, si hablamos del Producto Interno Bruto, el PIB, es bastante bajo en la mayoría de los países. Es solo alto, superando el 2-3% del PIB en países que ya tienen conflicto actualmente. Y respecto a la reorganización de los recursos, en general, el ejército no siempre saca, ¿cómo se llama?, recursos de su propio país. Si hablamos de la ONU, como una organización internacional, solo gasta el 0,5% de defensa a nivel mundial para las misiones de los cascos azules y de misiones de paz. Por lo que si hablamos de gasto no es tan, pero tan importante como, o negativo, diría yo. Y a mí me gustaría, en el,
además de seguir, podéis seguir, que nos quedan 5 minutos de intervenciones, pero me gustaría también lanzar un tema, ¿vale? Que a lo mejor no habéis tocado y en las Fuerzas Armadas, no sé, por si acaso queréis dar vuestra opinión, que no tiene por qué ser el hecho, pero las Fuerzas Armadas sí que realmente son sitios donde se desarrolla tecnología de una manera muy importante, ¿no? O por lo menos atrae muchos recursos para el desarrollo tecnológico. No quiere decir que tenga que ser a través del ejército, pero sí que es verdad que muchas veces se mueve mucho un componente tecnológico ahí, sobre todo en países como Estados Unidos o en potencias más como China. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? ¿Qué pensáis? ¿Puede ser bueno, puede ser malo que el ejército fuera, digamos, un catalizador de ese desarrollo tecnológico para que lo que Pero, luego posteriormente llega a la sociedad? ¿Qué pensáis? Yo lo dejo y podéis seguir también con lo anterior, ¿eh? Simplemente es para meter un tema, bueno, un yo tema nuevo. ahí, continuando, me quería Sí, agarrar un poco de lo que dijo ahí, no me acuerdo, Eduardo, Antonio, ¿no cómo era? Esteban. Esteban, Esteban, con respecto al que el PIB, el porcentaje del PIB destinado a las Fuerzas Armadas es bajo, quería decirle como dato que, por ejemplo, en Chile se destina un poco más del 4% del PIB, por ejemplo, eh, en educación. Y en Fuerzas Armadas se dedica, o sea, se destina un poco más del 2% también. O sea, no, si bien es bajo, en educación también es bajo. Entonces, entonces no es tan no significativo en transposiciones en otras áreas. Pero igual continuando con Acotar, lo que había... ¿Mm? Ah, no, dale no, no, disculpa. Ah, bueno, yo quería acotar también en el caso el caso de que también el otro compañero, que se me fue el nombre también, Alexander. disculpen, Alexander. Alexander, con respecto a que el tema de organización de cuando se veía sobrepasado, una guardia civil interna única sin ejército, en este caso está demostrado que cuando empiezan a haber más intervinientes, tiene que ampliarse la logística de cómo desarrollar un debido proceso. O sea, podría inclusive complicar que hayan dos intervinientes dedicados al mismo proceso. Eso. Quería quiero hacer una responder. pequeña acotación, disculpa. Sí, Eh, sí. Respecto a lo que había dicho el profesor de que mucho del ingreso que se destina para las Fuerzas Armadas termina a ciencia. En el caso de Chile, y siguiendo con el concepto del PIB, para Chile en la ciencia se dedica poquísimo dinero, se dedica menos del 1% del PIB. Entonces, claro, hay muchos recursos que se pueden redestinar para algunas otras cosas y darles mayor prioridad, como en este caso la ciencia. Quiero Alexander. contraatacar lo que dijo mi compañero, Contraatacar suena, que Alexander, contraatacar suena un poco agresivo. Vamos a decir refutar, quiero refutar. Vale, refutar lo que dijo mi compañero. vale. Eh, Él dijo que, actualmente eso no se puede llevar a cabo porque aún no se crea esa organización. Actualmente el gobierno sí puede suplir esa necesidad, pero no niego que a futuro podría optimizarse reduciendo costes bastante grandes. También quería decir algo con respecto al gasto público, que en Chile las pensiones de los militares son bastante elevadas con respecto a las de las personas, pero esto también se debe a una inversión humana para que estos puedan cumplir como su labor, como motivación para que la fuerza militar se vea con harto personal en trabajo. Y en vez de simplemente dedicárselo como solamente a los militares, ¿no sería mejor destinar todo ese dinero y aumentar todas las pensiones en general y no solamente para los militares? Es que se supone que las pensiones son altas para suplir otras cosas, como por ejemplo, tendría que aplicarle tanto como bono
o subir los sueldos y varios otros costes que complementan las ganancias de cada trabajador en cuanto a los militares. Pero si tan solo con subirle la pensión elevada, todos estos gastos como bonos y cotizaciones extra se ven complementados y hace que sea menos costoso mantener militares. Muy bien, pues yo creo que hemos más o menos escuchado todos los argumentos y la gente ha podido refutarse, los dos grupos habéis podido refutar, y yo creo que sería entonces el momento adecuado para, digamos, empezar con las conclusiones finales, ¿vale? Entonces, en este caso, las conclusiones finales van a empezar el grupo B, ¿vale? Como empezó en las iniciales el grupo A, pues entonces en el alegato final empieza el grupo B, que lo va a hacer, ¿quién? ¿Lo puedo hacer yo? Sí, Sebastián, sí, si no te claro. importa. Sí, sí, no, Eh, que va, todo lo contrario. Pues nada, Eduardo, cuando quieras, acuérdate, ajustarse entre 2-3 minutos. Te aviso cuando lleves claro. 2 minutos, ¿vale? Eh, bueno, la cosa es que finalmente nosotros como grupo llegamos al alegato que una forma bastante buena de sobrellevar esto y que sería como un punto medio entre ambas posturas sería seguir el caso de Costa Rica, como les comentaba mi compañero antes. Em, Porque si bien no es como que queden completamente desprotegidos, porque hay cierta parte de las fuerzas de orden público que pueden asistir si es que se necesita la defensa de la soberanía del Estado. Em, Está siempre esa parte al fin y al cabo. No es como que estén como a la deriva en cualquier sentido, pero eso hace que se optimicen los recursos que ya se dedican y, y es una buena forma de llevarlo, encontramos nosotros. Por lo mismo que les decía mi compañero, que el PIB aumentó casi al doble con la implementación. Y, Sebastián, Como, a ver, disculpen, no podemos decir que no deberían existir las Fuerzas Armadas sin antes proponer también una solución al respecto, porque por algo existen, claramente. Entonces, la solución como grupo que hemos estado conversando sería incentivar más instancias de, entre comillas, fiscalización para, para poder controlar que organismos como la ONU, por ejemplo, funcionen como tienen que funcionar y fijar objetivos a plazo. Es decir, cumplimos cierto objetivo, desmilitarizamos cierto nivel. Y así vamos progresando hasta llegar a un ambiente de confianza entre vecinos donde tarde o temprano no se van a necesitar militares que se defiendan territorio porque nadie va a estar en pelea. Muy bien. ¿Algo más que agregar al alegato final? Sí, nosotros, como en la misma línea de mis demás compañeros, era que nosotros también tenemos, como conclusión, tenemos claro de que todo proceso, una desmilitarización sería un proceso de cambio bastante notorio y brusco con la realidad que existe hoy en día. Entonces, nosotros lo ponemos como ejemplo el proceso que vive Costa Rica, y también podemos vivir otros procesos donde sí se llegan a acuerdos que también tienen que ver con temas de guerra. Por ejemplo, el tema de los acuerdos nucleares, los acuerdos sobre el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, que son acuerdos que se llegan en función de guerra, mencionando también el tema del desarrollo de la tecnología que usted mencionó hace un instante. Muy igual bien. creo que cabe mencionar que es importante saber que esto no es como decía mi compañero, no es algo que ocurra de la noche para la mañana, sino que es un proceso que va con el tiempo. Por ejemplo, mismamente Costa Rica cumplió 70 años sin Fuerzas Armadas en 2018. Y es bastante estable, de hecho es uno de los países más estables que no tienen una milicia. Muy bien. Pues con esto, digamos, acaba el tiempo
para el alegato final del grupo B y entonces entraríamos ahora en los 3 minutos que tenéis para el alegato final del grupo A. ¿Serías tú, Alexander? Sí, Venga, muy bien, cuando quieras. ya. Primero, ver así como tratar de entender como el concepto que las Fuerzas Armadas tienen con las personas, que el Estado es una creación social, mediante el cual los hombres se someten a cambio del beneficio de la seguridad, que por sí solo no pueden lograr. O sea que por sí solo los carabineros podrían suplir la necesidad de seguridad, pero en caso de alguna catástrofe o para apoyarla, es vital igual también como tenerlo como seguridad ante algo que nos ataque así como país, como una seguridad que te otorga el tan solo tener Fuerza Armada como protección. ¿Puedo continuar yo, Alexander? Sí, sí. Sí, sí, claro, Esteban. También, como punto general, coincido en gran parte con la opinión en contra, de que posiblemente podrían reorganizarse los dineros, darse más prioridad a otras cosas, tecnología, educación, pero esto no implicaría la desorganización y ruptura de las Fuerzas Armadas, sino que posiblemente cambia la logística, pero no eliminarlas. Eso. Muy bien. Pues con estas intervenciones pues damos por concluido el debate de las Fuerzas Armadas. Nos hemos ajustado perfectamente a tiempo. Y bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido interesante. Los que ahora ya hemos acabado la evaluación, o sea que ahora, por favor, tenéis 5 minutos los del grupo C, D y E, ¿vale? Para llevar a cabo la evaluación. Por favor, no apagar las cámaras, los del grupo A y B, para que, digamos, os recuerden vuestras caras y vuestras intervenciones. Y ahora ya fuera de lo que es la evaluación, nada, me gustaría comentar que, bueno, el grupo B le tenéis que dar las gracias a Costa Rica, porque o sea, Tengo un viaje pendiente para allá ahora. es lo que os ha Sí, venido, 5 os tomo ha el venido avión. muy bien. Oye, Sacamos yo bastante quería información comentar de una ahí. cosa. Sí, yo Sí, quería sí, comentar una claro. cosa. Les quiero comentar una experiencia que tuve. Yo una vez tuve que ir a hacer un curso de capacitación a Perú y me invitaron a una zona que es la provincia de Cajamarca. Y ahí me llegó una sorpresa de que esta es una provincia que tiene, bueno, varias localidades, son muy campesinos, y ellos crearon su propio sistema de seguridad y militar, independiente del Estado peruano. Incluso tienen una constitución propia y unas leyes propias, ¿ya? Y lo hicieron por una cuestión bien concreta, era que ellas son una provincia tan alejada, y además está todo el tema de Sendero Luminoso, que era un grupo paramilitar que también tenía tintes terroristas, que cuando se desintegró ese grupo, muchos de ellos que no tenían trabajo se transformaron en bandoleros y generaron matanzas enormes en esa localidad de Cajamarca. Y por eso la sociedad civil se tuvo que organizar para enfrentar a los bandoleros, por cuanto el Estado peruano con sus militares no llegaba. Y llegó un punto en donde esta provincia, su especie de policía militar que tenían, que eran solamente campesinos, ¿no es cierto?, con sus propias armas, se enfrentaron a las policías del Estado peruano, porque cuando se enteró el Estado peruano que había una especie de sistema judicial propio, quisieron eliminarlo, se enfrentaron a ellos, pero como toda la comunidad apoyó a esta propia justicia, terminaron aceptándolo. Y este es un caso que se estudia a nivel sociológico internacional, el caso de Cajamarca y las rondas campesinas, así se llama el sistema judicial, las rondas campesinas, búsquenlas. Incluso hay videos bien interesantes porque
ellos aplican su propia justicia para los ladrones, y la justicia es bien particular. O sea, la justicia es, por ejemplo, los propios familiares dan la pena si es que una persona comete un atropello a sus leyes. Se forman círculos, ¿no es cierto? A veces los castigos son físicos, son casos, como decimos en Chile, con una especie de palo con lo cual golpean a los animales. Es bien interesante. Respetan su cultura, su visión de mundo, ahí para que ustedes lo averigüen. ¿Ya? Es bien interesante ese caso. Pues sí. Pues muy bien, entonces yo creo que podemos dar entonces por concluido. He visto aquí por dónde se envía la evaluación personal. Sí. Rellenáis el archivo Word que os hemos mandado, y si se lo mandáis por favor a Waldo, que tenéis su email, luego Waldo y yo juntaremos las evaluaciones de cada uno con las muestras y entonces llegaremos a la evaluación final, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias al grupo A y B por haber repartido, bueno, por el debate, que ha sido muy interesante, y ahora pues daríamos la bienvenida al grupo C y D, ¿no? Os pido por favor a los grupos A y B que apagáis las cámaras, pero que os mantengáis allí para llevar a cabo la evaluación, que es tan importante como participar en los debates, ¿vale? Entonces ahora estaríamos el grupo C con Nicolás, los dos Nicolás y Antonia, ¿vale? Y el grupo D con Matías, Ignacio y Brian. Por favor, encender las cámaras. Está Nicolás, uno de los Nicolás, ¿vale? Mi cámara no es de la mejor calidad, lo siento. No, pero da igual, tampoco Pero necesitamos demasiado. verte, o sea, digamos, verte el manejo es más que suficiente. Vale, perfecto. Los dos Nicolás estáis. Me faltan entonces Antonia, Eduardo, Germán, Antonia, Matías, Ignacio y Brian. Hola, estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Matías también, profesor. Vale. Vale. Y entonces los dos Nicolás, Antonia, Matías. ¿Estáis todos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar el debate 2, ¿vale? Es un debate sobre si son los videojuegos buenos para desarrollar habilidades cognitivas, ¿vale? Y entonces a favor va a argumentar el grupo C, constituido por Nicolás Felipe, Nicolás Patricio y Antonia Belén, y en contra el grupo D, constituido por Matías Javier, Ignacio Sebastián y Brian Alexander. Entonces, pues empezaremos por la intervención a favor, en el que le toca al grupo C. ¿Y quién es la persona que va a empezar con la argumentación? Yo. Muy bien, pues entonces, nada, Antonia, cuando quieras. Te indico cuando lleves 2 minutos, ¿vale? Ya. Ok, gracias. con el paso de los años y los avances tecnológicos, los videojuegos han pasado a ser protagonistas como entretenimiento en nuestras casas. Eso ha llevado a cuestionar si es que su influencia puede ser positiva o negativa para los jugadores. Existen críticas sobre que pueden ser potencialmente dañinos para la conducta y la salud mental, pero nosotros vamos a argumentar en contra de eso. Bueno, y de que son positivos para el desarrollo cognitivo en realidad. Ya. Entonces, más que verlos como forma de entretenimiento, ahora surgen nuevas iniciativas que están explorando su potencial como herramienta de trabajo para otros campos. La neurociencia lo está investigando si es que pueden ayudar a ciertas capacidades cognitivas, arrojando más que nada resultados positivos en habilidades como memoria, velocidad de reacción, resolución de problemas y pensamiento de multitarea. En el ámbito pedagógico es una técnica innovadora para los alumnos y para los docentes, porque permite interactuar directamente con el concepto que se está buscando impartir. Entonces surge la pregunta de si es positivo usar los videojuegos para el desarrollo cognitivo en los jugadores. Existen ya distintos estudios sobre categorías de videojuegos que sí están beneficiando a las de habilidades cognitivas. Entre ellos, en los videojuegos de acción, ayuda para el conocimiento espacial y los procesos atencionales controlados. En los juegos de rol,
ayuda a la reflexión, el razonamiento estratégico, táctico y la agilidad mental. En los juegos de puzzles o los videojuegos de estrategia, ayuda con la generación de habilidades de resolución de problemas en un sentido reflexivo. Toma el tiempo para recolectar información y evaluar múltiples opciones. A su vez, hay que formular un plan, considerar estrategias y metas para seguir como la meta. Y finalmente los videojuegos en general, independientes si son de su género, independientes si son violentos o no, ayudan a la creatividad, porque ponen a los jugadores en situaciones nuevas y para generar una cierta cantidad de logros en un tiempo acotado. Eso. Muy bien, pues muchas gracias, Antonia, por la argumentación a favor. Y del grupo D, ¿quién va a empezar con la argumentación en contra? ¿El grupo D? Matías, Ignacio, Brian. Yo, profesor, perdón. Ah, sí, nada, es que tenías el micrófono, nada, Sí, ningún problema. Pues nada, perdón. Matías, cuando quieras. Bueno, cuando nosotros hablamos de habilidades cognitivas, ¿cierto? Lo primero que las personas que un poco saben de esto, ¿cierto? Les viene a la mente es la teoría cognitiva de Piaget, el desarrollo cognitivo. Y esta un poco de lo que habla es de que de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que estemos, la etapa de la vida, cuántos años tengamos, los niños van a tener distintas habilidades cognitivas que van a poder, eh, por decirlo así, van a tener ciertas habilidades que van a... espérenme un poco, que me están desconcentrando. Un momento, por favor. Ahora sí, perdón, que tuve que hacer una cosita. Ya, No hay ningún volviendo. problema. Perdón por eso. Como estaba diciendo, ¿cierto? El desarrollo cognitivo de Piaget. Piaget nos dice que existen distintas etapas y esta distinta etapa hace que los niños tengan distinta asequibilidad respecto a ciertas habilidades cognitivas que en otras etapas no pueden tener. Piaget define 4 tipos de etapas distintas: la sensomotriz, la preoperacional, las de operaciones concretas y las de operaciones formales. Los adultos, en general, la mayoría de los alumnos alcanzan la etapa de operaciones formales a partir de los 11 años en adelante. Algunas críticas a la teoría de Piaget dicen que en realidad la edad es posterior, quizás a los 15, 16 años. Lo importante de esto es que de acuerdo a la etapa en la que se encuentren, van a tener distintas herramientas a las que hacerse cargo. Ahora bien, con respecto a las habilidades concretas que se desarrollan, primero hay que hacer un apartado, como bien dijo la compañera que presentó primero, respecto a qué tipo de videojuegos se están presentando en este momento, porque por supuesto, según la teoría de aprendizaje observacional de Bandura, que nos presenta de que a partir de a partir de la misma observación que nosotros tenemos de las cosas que nos rodean, adquirimos conocimiento. Hay que entender que ciertos videojuegos que están enfocados en desarrollar habilidades cognitivas ciertamente van a tener buenos resultados dentro de en los niños. Sin embargo, no todos los videojuegos son así, y hay videojuegos que muy por el contrario tienen desempeños bastante negativos. Tales son los videojuegos que generan más violencia. Hay un experimento de Bandura, que es el experimento del muñeco Bobo, que cuenta cómo en una sesión se muestra como un muñeco, como un modelo golpea un muñeco para que luego niños repitan esta conducta al ver que la persona que estaba golpeando al muñeco no recibió ningún castigo. Cuando luego la persona que estaba golpeando al muñeco es castigada, los niños entonces no repiten esta conducta. Sin embargo, si un padre es negligente y le da a un niño un juego que es violento y dentro de la misma negligencia no lo castiga por reiterar estas conductas, entonces luego el desarrollo cognitivo de este niño respecto a las habilidades que está aprendiendo observacionalmente bajo la teoría del aprendizaje observacional de Bandura va a terminar adquiriendo esta conducta. Ya no va a ser solamente que la va a repetir, la va a imitar, sino que va a adquirir, va a aprender esta conducta, y eso es un mal desarrollo cognitivo para los niños en general. Esos son mis argumentos.
Muy bien, Matías. Bueno, pues entramos ahora, gracias por ajustaros al tiempo, entramos ahora en la etapa directa, por lo tanto, a partir de ahora simplemente pedir la palabra, decir vuestro nombre y ya podemos, digamos, entrar en las refutaciones directas entre argumentos, ¿vale? Acordaos que tenéis que activar el micrófono, que hay veces que os veo como que intentáis hablar, pero tenéis que activar el micrófono para hablar. Ya, voy a partir yo, ya que ¿Sí? fui como el que anotó, creo, más fácilmente el argumento. En este caso, nuestro compañero nos plantea principalmente dos aristas en el tema del desarrollo cognitivo, ¿cierto? Que tiene las etapas de Piaget y según el aprendizaje social, ¿cierto? O por observación, que es prácticamente lo mismo. Acá yo creo que el segundo punto de aprendizaje social está mal enfocado, porque en realidad lo que plantea esa teoría es que uno aprende mirando de las demás personas, ¿cierto? Pero cuando uno está jugando, no está aprendiendo de demás personas, sino está aprendiendo por uno mismo, haciendo las cosas que el juego le da como instrucciones y además, de hecho, tengo alguna investigación, algún argumento que nos decía que en estos casos que llegásemos a caer, por ejemplo, en un juego violento y que nos, entre comillas, nos diga que tenemos que repetir ese comportamiento en un juego, ese es el tema, que es posible considerar que en algunos videojuegos con contenidos violentos sirven a un propósito creativo en el desarrollo de los niños, al aprender a afrontar los temores y buscar soluciones creativas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no es muy válido el argumento que nos plantean, pero sí encuentro interesante que nos hagan pensar de cierto modo que no todos los juegos van para todas las edades, ¿cierto? Entonces, habría que enfocar ahora nuestro siguiente argumento en eso. Yo creo que le doy una pista a mi compañero, si me puede ayudar. ¿Alguien del grupo C que quiere rebatir Voy, un poco yo. la...? Sí, Perdón, yo, o compañero del grupo C todavía. Un poco complementando lo que nos dice nuestro compañero. Sí. Es importante hacer la diferenciación de que, claro, el compañero del primer grupo nos dice en consideración qué es lo que están viendo nuestros niños, cómo ellos están absorbiendo la información y, claro, cómo ellos la expresan después de esto. Ahora la pregunta ¿es culpa del videojuego propiamente tal o del tutor al cual le permite el acceso a este? Es por esto que, como dice mi compañero, hay distintas edades para los distintos videojuegos que están clasificados según la cantidad y el tipo de información que estos traen. Por ejemplo, edades entre los 17 años o más, los 18 años o más, según las distintas clasificaciones que hay. Entonces no podemos atribuirle directamente al videojuego una mala gestión paterna y una mala tutoría de los niños porque hay imágenes que nosotros no consideramos adecuadas. Por alusiones, el grupo C. Gracias, Nicolás. Bueno, y ahora que aún no hay respuesta, recuerdo, la mayoría, si no todos los juegos, tienen que tener una clasificación según la edad. Entonces, dentro del aprendizaje, ¿cierto? Que nos decía según la edad de Piaget, las etapas cognitivas, hay ciertos juegos que, por ejemplo, los de aventura suelen tener caracterización para todas las edades, ¿cierto? Y los de violencia ya empiezan a tener desde más 15, más 13, más 18, según el grado de violencia. Entonces, si bien es difícil igual el categorizar cierto juego para cierta edad, el mismo, de cierto modo, comercio, entre comillas, o lo que pueden vender, nos dice qué cosas puede jugar cada niño a la edad que tienen. Y qué habilidades no la podemos hacer como específico, ¿cierto? Pero sí tenemos una cantidad grande, de cierto modo, de investigación, entre comillas, de los resultados que dan estos juegos. En general, lo que siempre la teoría total que se comparó es que aquellos que son jugadores, de cierto modo, sí tienen mejores características respecto a flexibilidad cognitiva, memoria y la resolución de problemas, ¿cierto? Y la sensación de espacio que los no jugadores. Y eso es algo general, no necesariamente va por la edad. Ya, aquí pasa algo interesante y es respecto al tema de la edad. Hay que ser muy cuidadoso porque cuando nosotros presentamos la idea de que realmente los videojuegos no son malos, puede ocurrir de que un padre
sin querer sea negligente diciendo, bueno, en realidad yo llego y dejo que mi hijo, ¿cierto?, juegue un videojuego, por ejemplo, violento, ¿cierto? Y al final, a partir de esta misma negligencia, o sea, es una negligencia no por ser negligente, sino que una negligencia por estos mismos tratados de que el, el padre está queriendo, ¿cómo se dice? Tiene en consideración que los videojuegos realmente no terminan siendo violentos, pero al final también se está demostrado que hay ciertas conductas que sí también se repiten. Entonces, el padre deja de presentar los límites que debiese presentar, porque él tiene entendido que realmente los problemas no vienen sino de los juegos, sino que vienen de otro sentido, y llega y a partir de una negligencia como dada por esta misma información que genera este sesgo, le traspasa a un niño que en ocasiones no tiene la edad que el juego tiene que dice que tenga que mostrar para poder jugar ese videojuego. Además, muchas de las edades que están puestas en los videojuegos están mal puestas, y están mal puestas para tener un acceso a un público general mayor. Y eso hace que niños que no están en una etapa cognitiva a la que le corresponda el videojuego con respecto a los contenidos que este muestra, tenga acceso al mismo, y de esta forma tenga acceso a contenido que a fin de cuentas va a terminar generando un perjuicio en el niño, más aún si los padres se dejan guiar solamente por esta medida, que insisto que muchas veces está mal puesta solo para poder tener un acceso mayor, un público general más amplio a quien poder comercializar este videojuego. Aquí para, digamos, introducir un parámetro más, Matías, que dices que las edades no están bien puestas, pero ¿hay algún organismo a nivel internacional que sea el que digamos, fija esas edades, o es la propia empresa la que vende el juego, la que marca la edad de la que pueden jugar los chicos? O sea, ciertamente hay un organismo quien marca las edades, pero en muchas ocasiones hay un tira y afloja entre la empresa que quiere tener una categoría un tanto menor para tener un marco más amplio. Entonces hay una lucha constante, no es como la edad es así y así saldrá el juego, sino que hay una lucha constante para aumentar la edad, y lo que he dicho todo el rato, y eso al final genera que muchas veces las edades queden mal puestas. Y hay muchos psicólogos y psiquiatras, incluso la neurociencia, rebate justamente estos temas, de que esta empresa al final, por este tira y afloja, terminan colocando mal las edades. Aparte, respecto al desarrollo cognitivo de Piaget, también están mal puestas las edades, porque las edades no se ajustan al desarrollo cognitivo que el mismo Piaget dice. Y los estudios posteriores al desarrollo cognitivo de Piaget, si bien cambian un poco el tema de las edades, tampoco se ajustan correctamente. ¿Ya? Porque los cambios que se hacen, dice que los niños, en general las personas, caen en distintas etapas del desarrollo, pero de acuerdo a ciertas habilidades. No es como que por yo tener, por decirlo, 11 años, esté en la etapa de operaciones formales solo porque tengo 11 años. No, en realidad yo voy a estar en la etapa de operaciones formales quizá en un ámbito, qué sé yo, matemático, por decirlo, o en un ámbito espacial o artístico, pero no necesariamente en todos los ámbitos. Entonces, en este caso, los videojuegos solamente llegan y plantan una edad y dice para esta edad tal, pero no necesariamente un niño puede estar en esta edad del desarrollo cognitivo. De hecho, muchas veces ni siquiera llegan a la etapa más posteriores del desarrollo. ¿Grupo C? Yo quiero agregar algo. Nicolás. Perdón, ¿alguien va primero? Soy Brian del grupo D y tengo una pregunta para el grupo C. Respecto a lo que decían de eso de que mejora un poco la atención u otros beneficios cognitivos, quería saber si tales beneficios son a largo plazo o son breves, permanentes. No sé si me podrían responder eso. Grupo C, por alusiones. ¿Alguien? Nicolás, ¿vas tú con la parte de las mejoras de las atenciones o parto yo contestando al compañero Matías antes? Yo prefiero que, digamos, las preguntas directas, como algo que ha pasado ahora, que se respondan, porque luego las respuestas a posteriori son más difíciles de seguir. Luego podemos volver con lo otro. Si alguien quiere responder a la pregunta que acaba de hacer Brian. A ver, yo lo que acaba de hacer Brian igual es bastante amplio. Nicolás, no te oímos bien. No se me escucha aún. Ahora. Se te sube un poco, se te baja un poco el volumen. Oh,
¿Aló? Ahora sí, Mejor, mejor. mejor, Sí, sí, sí. mejor. Ya estaba apretando el botón sin querer. Respecto a lo que dice Brian, igual es difícil de cierto modo el categorizar si es a largo plazo, a corto plazo, porque los estudios no están planteados en ese sentido. Cuando uno hace la medición, justamente es como que ya se trae la muestra, ¿cierto?, de jugadores que vienen por años haciendo esto, ¿cierto?, jugando entre comillas, y se le aplica cierta medición y nos dice ya, tenemos mejores parámetros en memoria en tanto, pero es en el momento de evaluación, ¿cierto? Y que a lo mejor tiene tiempo atrás jugando, pero no podemos tampoco hacer una predicción al futuro. Eso igual es un poco complicado pedirlo de cierto modo, pero sí sabemos que llevan tiempo haciéndolo y que en el tiempo que llevan haciéndolo pueden desarrollar esas habilidades al momento de medirse. Es importante también tener en consideración que estamos hablando de las habilidades, y las habilidades, como todas, se entrenan. Entonces, claro, mientras más recurrente sea la habilidad que tú estás practicando, de una forma vas a tener un desempeño efectivo de este a largo plazo. Ahora, si volvemos un poco más atrás a lo que hablaba el compañero de las edades, yo me vuelvo a preguntar, ¿de quién es la responsabilidad final? ¿Del juego o de quién le permite el acceso al juego? Se hablaba por aquí de la Entertainment Software Rating Board, que es la organización estadounidense la cual clasifica los juegos, de la cual nos hablaba el compañero Matías. Y claro, dentro de un criterio sumamente formado, la clasificación sobre las cuales se pueden definir están súper bien categorizadas, creo yo. Y lo digo desde un conocimiento propio, ya que me declaro jugador desde muy, muy joven. Veo que al final de cuentas, cuando tomamos la idea de que el padre o la madre o el tutor, para ser más genérico, arrastra problemas anteriores que se ven reflejados en que el juego potencialmente podría causarle un daño cognitivo a los niños, me parece que es darle más culpa al juego que al tratamiento de los propios padres. La responsabilidad individual de esto es muy importante, porque decíamos que es negligente, pero no porque quiera ser negligente. Claro, ¿quién quiere ser negligente? Me parecería bastante irreal querer ser negligente. Por lo demás, también me parece bastante extraño, y como el profesor Jorge decía, que los sellos de certificación de edades están mal puestas. Me llama bastante la atención, ¿no? Nunca había escuchado eso. Es como que me dijeran que en la tabla de nutrientes de los alimentos los datos vienen falseados para que la gente compre más. Me parece una aseveración bastante arriesgada, considerando que estamos hablando de la salud de las personas. Jorge. ¿Por alusiones? Profe Gordito, iba a decir. Quiero responder un poco a lo que... ¿Quién está hablando ahora? Perdona. Parece que Brian está tratando de hablar, pero se quedó congelado. Se cayó. Sí. Oye, mientras Brian se conecta, el Jorge, no sé si hay tiempo, porque quería como arrojar una dimensión más. Sí. Por último, para que la piensen si no da el tiempo, no sé si dentro de los argumentos a favor o en contra consideraron la diferencia entre jugar en línea versus con otras personas, ¿no es cierto? Versus jugar contra una máquina inerte, ¿no es cierto? Yo me imagino la dimensión que social un poco, claro, ¿no? Claro, exactamente, la dimensión social de jugar en línea me imagino que aporta una cuestión compleja, para bien o para mal, adicional. No sé si hay alguna discusión al respecto. A ver, antes de tirar la respuesta, entre comillas, si es que Brian logró conectarse para continuar con el argumento. Brian, ¿quieres ahora? Sí. Era en base a lo que había dicho el compañero Nicolás Silva, Nicolás Avendaño, de que claramente arrojaron de que se necesita desarrollar estas habilidades para que tengan fruto, por así decirlo, para que se expresen a futuro. Y con lo que dijo el compañero Avendaño, si mal no recuerdo, era lo de quién tenía la responsabilidad. No, fue Nicolás Silva, creo. ¿Quién tenía la responsabilidad? Si los padres o el juego. Sí, fue Silva. Y a lo que voy es, uniendo estas dos cosas, es que supongamos que partamos por niños de 7 o 8 años, donde se les otorga algún juego muy llamativo, muy entretenido para ellos. Ahí
ellos no van a tener control suficiente para regular su tiempo en base al videojuego, distribuirlo para otras actividades, ya sea labor en la casa, ya sea estudio, ya sea necesidades higiénicas, etcétera, otras cosas. Y a medida que pase el tiempo, claramente podrían presentarse beneficios cognitivos. Sin embargo, no hay que olvidar que a esa corta edad ya está prolongado tiempo expuesto muchos problemas. Problemas a la vista, problemas psicológicos, depende el género del juego. Si es de acción o muy violento, podría tomar como un reflejo el niño y aplicarlo de manera directa o indirecta a su vida diaria. Podría claramente, según yo, a corto plazo está en un ámbito donde le entretiene. Sin embargo, siento que a largo plazo esa atención entonces se va a volver más sedentario, se va a volver más enfocado a sí mismo y agregando otro punto también de que va a perder muchos otros beneficios. Tendrá menor actividad física, lo cual podría ser muy dañino a su cuerpo y salud. Recalcando que está cortada, por supuesto. Sí, dependiendo de quién regula ahí, bueno, pues pueden encontrar como sentido de que los padres podrían ser los malos ahí en el caso, pero hay que ver bien el caso. No es como en general, no es algo que se pueda tomar tan a la ligera. Y si no hay evidencia suficiente de que estos beneficios cognitivos son a corto, mediano o largo plazo, entonces es por algo. Quizás no se puede comprobar. Muy bien. Yo quiero puedo agregar algo. responder a eso. Sí, pero lo que pasa es que vamos a entrar ya en la, lo digo porque la clase va a acabar en ya. 7 minutos. Yo lo digo más por vosotros que por... A mí no me importa quedarme 10 minutos más, pero yo lo digo por vosotros, para que os dé tiempo a hacer los alegatos finales. Entonces, Antonia, si quieres, te dejo 30 segundos antes de los alegatos finales, ¿vale? Me gustaría agregar algo a eso, así Venga, Antonio pues también puede vamos responder a a ver. eso porque lo quiero agregar. Venga, lo agregas ¿Vale? y 30 segundos tú, 30 segundos Antonio y nos vamos a los alegatos, ¿vale? Sí, quería agregar con respecto a lo que decía Nicolás. A ver, es cierto que de quién es la culpa, si la culpa es de los padres de los videojuegos, pero hay que tener en cuenta también de que un videojuego se pueda hacer responsable de la parte de la culpa que tiene, porque la culpa al final de caso, en un caso como ese, es compartida, no es tan solo del padre y no es tan solo el videojuego, pero el videojuego pudiese hacerse cargo, y hay casos en los que se hace cargo. Un caso, por ejemplo, no que no está en mucho detalle, pero sería el videojuego Red Dead Redemption 2. Es un juego muy violento, pero que se hace cargo de su propia violencia. Sin embargo, no todos los juegos hacen lo mismo. Venga, gracias Matías por ajustarte. Antonia, tienes 30 segundos y vamos a los alegatos Ya, finales. ok. Sobre si la culpa es del tutor o del videojuego, sí, ambos se tienen que hacer cargo de alguna manera, pero el tutor en particular es el que tiene que vigilar lo que están consumiendo sus hijos o los jugadores en ese caso. Y sobre si hace sedentario a las personas que juegan, no necesariamente, porque estamos hablando de videojuegos en general. Entonces, hay videojuegos que sí son activos y en general los videojuegos son una participación más activa que, por ejemplo, ver tele, que sí puede traer daños cognitivos si es que los niños están viendo tele 10 horas. Pero en cambio los videojuegos tienen participación activa y también hay videojuegos que te tenés que mover, pues como con la Kinect, con el Just Dance o hacer ejercicio en general. Y aparte que ahora lo que nosotros planteamos es que se están desarrollando juegos nuevos que son juegos como serios o para el aprendizaje. Entonces se usan esas herramientas a favor de los jugadores en general. Muy bien, gracias Antonia. Bueno, pues entonces vamos a los alegatos finales. Como empezó con la introducción el grupo C, entonces empezará ahora con el alegato final el grupo D. La persona que sea responsable. Lo que pasa es que una cosa que he observado, corregirme si no es así, pero hay una persona del grupo D que no ha intervenido nada. No sé si está conectado. Ignacio.
Matías, Brian, vosotros que sois del grupo D, ¿esta persona ha colaborado en la preparación del debate? Ignacio Sebastián, No hay ningún Ignacio conectado. ¿no? Ya. No, profesor, la verdad es que no. No ha Ya. participado, ¿no? No, lo Ya, digo no para tiene que haber directamente no abandonado. tenerlo. Sí, vale. Lo digo para... Es que yo estaba esperando continuamente que hablara algún Ignacio y estaba yo ahí loco buscando en las cámaras. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces el grupo D, si queréis hacer el alegato final, cuando queráis. Este espacio vendría siendo para las conclusiones. Sí, mal no sí. recuerdo. Pues, Brian, mejor apaga la cámara Eh, porque a lo mejor así mejoramos el audio. La efectividad. ¿Se me escucha bien? Se escucha un poco cortado. A lo mejor es verdad que es mejor apaga la cámara. que apagues la cámara para ver si mejoramos el audio, ¿vale? Espero que no haya problema ahora. Sí, te escucha, sí. A ver, puedes continuar. Respecto al debate actual, siento que la efectividad de los videojuegos del tipo, ya que se partió por un punto a nivel psicológico o a nivel neuronal, etc., podríamos decir que del tipo cerebral, estos tipos de videojuegos están diseñados bajo el supuesto de que me generen mejorías cognitivas. Sin embargo, no está del todo probado que dichos videojuegos estimulen y mejoren el rendimiento cognitivo de las personas que los juegan. Siento que faltan investigaciones o evidencias acerca de cuánto es el tiempo de permanencia de esto, permanencia y o duración de los efectos, estos beneficios cognitivos o post-interacción de los videojuegos. Si, como recalqué antes, si son efectos a corto o mediano plazo, o también si se asientan por igual, de manera uniforme en cada persona, si es diferente el grado de beneficio cognitivo en base a parámetros como la edad, sexo, profesión, lugar de procedencia del jugador, o si es regular o si es primera vez que lo juega. Todas esas cosas deberían medirse más, deberían estudiarse más. No se puede concluir algo de tal magnitud como el debate de ahora, el tema de ahora, faltando este tipo de pruebas, de estudios. Entonces siento que estos parámetros, ya que al no ser estudiados, no es suficiente como para asegurar que los videojuegos son buenos para el desarrollo de habilidades cognitivas. Ese sería mi punto a nivel grupal. Muy bien. Muchas gracias, Brian. Es un buen punto. Ahora el grupo C y el alegato final, ¿quién lo va a hacer? Voy yo. Venga, cuando quieras, Nicolás. Bueno, como ya hemos visto, la discusión de este tema es bastante amplia y actual en realidad. Yo creo que los videojuegos son bastante actuales, ¿cierto? La generación. Y debido también a que la neurociencia, que es la disciplina que de cierto modo le encargamos el confirmar o el negar estas afirmaciones, también es relativamente reciente. Entonces, a día de hoy, la evidencia, si bien aún es bastante precaria como nos gustaría, ¿cierto? Como mencionan, aún es concluyente, aún todas apuntan al mismo lugar. Entonces, si bien falta el mecanismo subyacente, siento que argumente de mejor manera, la evidencia a día de hoy nos dice que los videojuegos tienen influencia sobre las habilidades cognitivas. Y esta idea justamente ha llevado a los desarrolladores de videojuegos a adoptar una nueva postura respecto al índole de los juegos que es posible crear, abriendo la puerta, como decía mi compañera, a una nueva generación de juegos denominados serious games o juegos con fines sanitarios, indicados en afecciones de diversa índole: trastorno de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alteración del comportamiento, trastorno del aspecto autista, fobia social, trastorno de alimentación, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, o esta nueva gama de videojuegos, ¿cierto?, ayuda un poco a apaciguar los perjuicios que en algún grado se podrían presentar
y lo orienta a un camino de aprendizaje y desarrollo humano. Muy bien, gracias, Nicolás. Y bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí porque sobre todo la clase se está acabando. Por favor, en cuanto acabemos la clase, rellenar la evaluación porque luego se olvida, ¿vale? Esto es lo típico que ahora lo tienes muy claro y en cuanto apaguemos nos dejamos de ver las caras y se olvidan mucho las evaluaciones. Por favor, dedicarle 5 minutos ahora en un momento a evaluar, ¿vale? Y mandamos todas las evaluaciones a Waldo para que dispongamos de ellos. A mí me parece que no habéis... Ahí puse el correo en el chat. Ha sido un buen punto el de Waldo y en cambio no lo habéis mencionado mucho durante el debate, la parte social, ¿no? Yo lo tenía por ahí, pero en el tiempo que teníamos no alcanzaba. Sí, es verdad que eso es lo que tiene. Sí, yo tenía el dato por ahí, lo busqué. Al principio dije, vamos a hablar de numeritos. Claro, porque mucho de más genérico. Sí, muchos de los argumentos en contra que se hace de los juegos es muchas veces eso, ¿no? Que el niño acaba estando solo en su habitación jugando, ¿no? Y luego realmente hay muchos componentes donde el niño tiene una interacción social. No directa, pero sí indirecta, ¿no? Entonces, que bueno, que... Yo puse ese punto porque yo puse ese punto porque yo viví ese cambio. Yo también soy jugador y yo cuando era pequeño, o a la edad un poco menor que usted, no existían los juegos en línea. Y cuando aparecieron los juegos en línea con internet, realmente los procesos sociales son bastante distintos. No digo que no tengo problemas psicológicos yo, puedo que los tenga. Seguramente, Waldo. Quiero hacer un comentario. Sí, claro. Y es que a mí este debate me fue especialmente complicado porque yo estudio pedagogía, entonces muchos de los argumentos que yo ocupé en realidad son argumentos de la pedagogía, pero incluso yo mismo sabía las refutaciones a estos mismos argumentos. Entonces, realmente fue complicado para mí porque mi postura natural sería estar a favor de esto. Sí, yo en un momento te escuché y estuve a punto de decir, yo no sé si el compañero está en el grupo de la oposición o en el grupo nuestro, pero dije, se le veía que tenía un momento esquizofrénico ahí bastante complicado. Sí, no, como que me confundí. Fue especialmente complicado para mí. No, bueno, pero lo hiciste bien. Se te entendieron los argumentos. Y luego, ya os lo he dicho, es complicado, pero la vida es así, ¿eh? A veces vais a tener que defender cosas en las que no creéis o en las que no creéis mucho, ¿no? O sea que, y que luego, bueno, pues muchas veces el tener una postura, digamos, en contra, lo que facilita es un argumento conciliador al final, ¿no? Donde podéis intentar llegar a una posición intermedia y donde dejáis la posibilidad de ganar el debate dejándolo en tablas, ¿no? O aproximando vosotros esa posición conciliadora. Pues bueno, en todo caso, mejor una sola frase al final. Yo puede que tenga muchos problemas con los videojuegos, pero yo siempre le digo a varios de mis estudiantes que lo poco que sé de gestión de recursos lo aprendí jugando StarCraft, un videojuego muy famoso. Bueno, la gestión de recursos es un juego que está basado en la gestión de recursos, muy bueno enseñando eso. Pues ha sido un auténtico placer, ¿vale? La actividad. La semana que viene tenemos 2 debates que también son muy interesantes. El tema de la eutanasia, que bueno, ya sabéis que eso puede traer tela, es todavía más emocional. Y luego las redes sociales, ¿no? Que aquí también estarían un poquito relacionados con el tema segundo con el que hemos tratado ahora, sobre todo con la dimensión social que acaba de mencionar Waldo. Bueno, pues por favor, acordaos de mandar las evaluaciones y muchas felicidades por la actividad que me ha gustado mucho. Nos vemos en una semana. Manden la evaluación, por favor. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. O sea que eres muy jugador, Waldo. Yo sí, o sea, yo desde niño yo jugaba, pero como te digo, viví las 3 épocas. O sea, viví la época donde tú tenías que ir a unos locales donde comprabas fichas y ahí tenías que relacionarte con personas. O sea, ahí era muy social eso. De hecho, yo tengo muchos amigos, o sea, los pocos amigos que tengo, varios de ellos los conocí en esa época. Ahora, en las salas, aquí se llaman salas de máquinas, ¿no? O sea, claro, las salas como recreativas. Después está la otra etapa donde aparecieron las consolas y también la vida de ciudad se volvió más compleja porque yo cuando era niño era muy fácil caminar afuera y relacionarte con gente. Después las calles se volvieron más peligrosas y claro, ahí tú tendías a jugar solo en tu casa sin contacto humano.
Y después vino la etapa, que estoy hablando de ya cuando ya era mayor de edad yo, ¿no es cierto? Que donde apareció el internet, que fue en Chile se masificó como en los años 95, 96. Ellos estaban ya en la universidad. Y ahí los juegos en línea te permitieron de nuevo volver a relacionarte, obviamente indirectamente, con gente. ¿ya? Entonces, ahí la cosa cambia bastante, ¿ya? Porque tú tienes que conversar con gente, ponerte de acuerdo. Y claro, desde mi punto de vista, no es lo mismo matar a un personaje ficticio que matar a un personaje que está manejado por otra persona, donde tú ahí te ríes, ¿no es cierto? Y ahí tú no, se establece le das el un contexto que vínculo. tiene, que es un juego, ¿ya? No te crees la película, y el otro tipo te dice, me mataste, ¿cómo lo hiciste? Y tú te ríes, finalmente lo tomas como un chiste, ¿te fijas? Entonces yo creo que ese proceso es muy distinto a que tú matas a un personaje inerte y podrías malinterpretar esto como que es la norma, como decían en los estudios acá, y te baja la sensibilidad del sufrimiento del otro, puede ser, ¿no es cierto? Sí. No sé, ahí yo tengo como sentimientos encontrados. De hecho, la ONU recomendaba antes no jugar videojuegos, lo consideraba como una actividad que no era recomendada. Cuando comenzó la pandemia, cambió de opinión. Y tomó los videojuegos como una muy buena opción para mantener tu salud mental en el encierro. Claro. Entonces que el tema es complejo, sí, es bien complejo. No, el tema es, como todo es, hoy lo estábamos hablando, lo hemos hablado durante las clases, ¿no? Reducirlo todo al absurdo. Entonces, entre el blanco y el negro hay una gama de grises completa y en este caso yo creo que hay mucho cancha para el gris, o sea, es completamente, o sea, evidentemente que hay juegos que tienen toda la pinta de que no tienen pinta de ser muy, muy favorecedores, pero también es verdad que eso lo decían con las películas cuando yo era pequeño también, ¿no? Las películas violentas de Schwarzenegger, de Stallone y todo esto, siempre decían las mejores. ¿no? Los que van a ver esas películas, no sé qué, esa gente luego piensa que en la calle puede hacer lo mismo. Entonces, digamos que cuando ya empiezas a tener una edad son historias que se van repitiendo, ¿no? Que se van repitiendo con medios diferentes, pero estás escuchando la misma historia continuamente. Entonces, bueno. Ahora, hay casos internacionales tanto a favor como en contra de esto. O sea, como mencionaban ahí los estudiantes, hay videojuegos que gestionan la depresión. ¿ya? Sí, y claro. Yo he jugado algunos, yo no tengo depresión, pero yo juego algunos para ver cómo son. Y realmente son súper interesantes las propuestas que hacen. O sea, tratan de reflejar lo que tú sientes, tratan de reflejar la diferencia entre cómo tú te imaginas el mundo y cómo el mundo es. Entonces, como yo no sé si funcionan, digamos, pero de que te hacen reflexionar en algunos puntos, es espectacular. ¿ya? Ahora también han habido casos, por ejemplo, de matanza en Estados Unidos de tipos que se han basado en juegos de guerra para armar sus tácticas de masacre. ¿ya? De hecho los juegos son tan realistas que tú hasta tienen los modelos de armas reales y cómo se modifican, para qué sirven, sus pros y sus contras, la dirección del viento. Entonces, claro, el tema es muy, muy complejo, pero como tú bien dices, pues finalmente las críticas que se le hacen a los videojuegos son las mismas críticas que se le hacen a las películas, salvo que los videojuegos son más interactivos. Y finalmente, como toda herramienta de entretención, puede utilizarse para bien o para mal. Sí, y depende también de la intensidad y del tiempo. Claro, si tú estás jugando 8 horas al día... O sea, que cualquier cosa que hagas 8 horas al día es mala, cualquiera. Sí, claro, es lo que te digo. Puede ser hasta leer, yo creo que hasta leer 8 horas al día. Claro, si tú estás todo el día encerrado leyendo 8 horas al día y no tienes actividad física, no tienes contacto con otras personas, el efecto es vas a acabar siendo un troll social y en cambio nadie está en contra de la lectura, ¿no? O sea, todo depende de la mesura. Es otro argumento que no se ha utilizado en el debate, ¿no? Que es el meter digamos, la graduación del tiempo. O sea, bueno, claro, puede ser contrario, pero puede ser contrario cuando me dedico 5 horas a matar personas de la pantalla, ¿no? Si a lo mejor es media hora en la que yo libero la tensión y todo esto, pues hasta incluso un juego violento puede venir bien, como dices tú, como en épocas de pandemia y todo, para liberar tensión y todo, no sé. Yo no he sido nunca de videojuego, es que yo... Me pilló como a ti, y yo soy muy social y entonces a mí lo de jugar solo me aburría. Y entonces yo era mucho más de jugar
Y entonces no, A la brisca. A las ya cartas. cualquier cosa, te lo digo. Yo Juegos de mesa. necesito, soy muy competitivo, entonces yo tenía que jugar al fútbol, tenía que jugar al baloncesto, porque a mí eso de correr solo y todo esto, no, yo necesitaba cualquier tipo de deporte tenía que ser competitivo, cualquier tipo de actividad tenía que ser competitiva. Sí, Pero mira, bueno. los estudiantes mencionaron un juego que yo lo jugué completo, ya que se llama el Red Dead Redemption 2. Fíjate que ese juego te enseña historia y Oye, geografía. Waldo, estamos grabando esta conversación privada, lo sabes, ¿no? Luego No, me sí, la... por eso no estoy diciendo nada malo. Hay alumnos que Bueno, no, pero que ellos probablemente estén con el esto encendido y ni se enteren, ni nos están escuchando. No, pero que te sí, decía. Sebastián, Alexander, Ahí ¿estáis está, ahí? no, si están escuchando nuestra experiencia de ancianos. Sí, profe, estamos escuchando. Claro. Bueno, si queréis agregar algo, digamos, estos son como las conversaciones a posteriori y postpartido y todo esto, O sea, Sí, que sí, si queréis es agregar algo... bambalina, digamos. Y el juego no hay ese, ningún el problema. Red Dead Redemption 2, el 2 yo lo jugué entero. Ese juego te enseña historia y geografía de Estados Unidos. Es precioso ese juego. Tiene una parte violentísima, sí, porque la época que trata de reflejar también, fue una época violenta, que cuando se estaba armando el Estado de Estados Unidos, o sea, el ejército estatal de Estados Unidos como pelea contra los bandoleros. Y refleja toda la miseria de esa época, de gente que moría de hambre, de tuberculosis, los asesinatos, cadáveres en las calles. Esa cosa es cruda, pero tiene una parte geográfica preciosa. Tú puedes fotografiar animales, plantas, te dice cuáles son. Es muy educativo. Yo ese juego siempre lo recomiendo a adultos. Ahora, en el caso de mi hija, yo no sé cómo tú lo gestionaste con la tuya, pero mi hija, yo siempre me preocupé de que si ella quería jugar, yo jugaba con ella cuando era pequeña. Y yo más o menos le elegía los juegos. De hecho, los juegos que al principio ella me pedía, yo los centraba en la empresa Nintendo. Esa empresa se centra en juegos más familiares, porque las otras empresas como Microsoft o Sony son juegos que tienen de todo, y juegos muy para adultos, juegos muy para niños, y ahí se pueden confundir los roles. No todos los padres saben este tema de la clasificación, si existen clasificaciones, pero si un padre dice juega y ni se preocupa, un niño puede descargar el juego y enfrentarse a cualquier cosa. Ahora mi hija ya está grande, no tengo problemas, pero cuando era pequeña me preocupé de eso. Yo la verdad es que mi hija, yo creo que, a ver, muchas veces los niños hacen lo que ven, y como a mí no me ha visto jugar, y a mi madre y a su madre tampoco, pues entonces yo creo que realmente ya nunca le han interesado demasiado los juegos. Entonces en ese sentido no he tenido ese problema. No he tenido ese problema de gestión, que no deja de ser un problema de gestión al final. ¿Cuántos años tiene? Sebastián, ¿sí? ¿Quieres decir algo? ¿Y cuántos años tiene su hija? La mía ahora tiene 13. Claro, la mía va a cumplir 17 ahora, este año. Está más grande. Claro, más grande. Es que Waldo es mayor que yo, ¿eh? Sí. No, yo bromeaba con Jorge cuando lo conocí, él me decía, bueno, voy a decir palabra educada porque me lo decía de otro contexto. En Sudamérica generalmente somos más, digamos, nos gusta más tener más hijos. Porque yo molestaba a Jorge que Europa estaba envejeciendo y que con suerte tenían medio hijo por matrimonio. Sí, no, y yo me pasé, pero por medio solo, ¿eh? Pero tú fíjate, el otro día salió la clasificación y tenías razón. España es el segundo país del mundo con la natalidad más baja, después de Japón. Después de Japón, sí. Solo después de Japón. Chile, para que tú te hagas una idea, es el país que más ha envejecido de Latinoamérica. O sea, dentro de las bromas que nosotros tiramos, Chile en realidad no es un ejemplo de fecundidad ni de nada por el estilo. Tenemos, sí, obviamente una tasa más alta que ustedes, pero también es un país que está envejeciendo, no tanto como ustedes. Yo creo que nosotros estamos hace como 20 años, estaban ustedes. Sí, yo creo que estáis siguiendo la tendencia. Yo creo que esto, y luego también tiene que ver mucho con, no sé, yo creo que no hay tanto emigrante chileno como de otros países, por lo menos en España. Estos últimos 10 años en que se ha incrementado el tema de la inmigración, sobre todo por el problema venezolano. Ya, pero históricamente sí, siempre ha habido alguna gente que viene de Perú, de Bolivia, y cuando Argentina tiene crisis llegan muchos argentinos, pero, sí, pero ahora son inmigrantes que recibís, pero emigrantes, emigran mucho los chilenos, porque eso también... No, muy poco. Emigraron mucho por la dictadura, pero hoy en día chilenos que emigran son pocos. Dime, Sebastián. Yo viví en España. Viví en España 7 años y allá conocí mucha gente, muchos barrios chilenos, de hecho.
¿En qué ciudad viviste? Viví en Mataró y viví después en Sabadell. Y O en sea, a Barcelona, los alrededores de Barcelona, ¿no? Entonces, sí, po. Y en Barcelona habían muchas comunidades chilenas, bares chilenos, restaurantes chilenos. pues mira, a ver, yo viví en Barcelona, solo he vivido 3 meses, ¿eh? ¿Ya? Y realmente no. También es verdad que, claro, cuando los buscas a lo mejor es más fácil encontrarlos. Pero, por ejemplo, aquí en el norte de España, donde hay en Oviedo, hay una colonia grandísima ecuatoriana. Ecuatoriana, es enorme. Y en Madrid, las partes que hemos visto, es verdad que me cuesta más, porque yo tengo, bueno, pues tengo muchos amigos chilenos, tipo Waldo y otros amigos que tengo, y bueno, pues cuando ves a alguien chileno, pues como que tienes más afinidad y, bueno, más afinidad, por lo menos me llama más la atención, ¿no? Que a lo mejor de otro país. Y en cambio, es una cosa que sí que es verdad que me ha costado más ver. Ahora, también es verdad que la zona catalana la tengo menos controlada, ¿eh? Claro, lo que pasa es que las comunidades chilenas en otros países normalmente se armaron desde gente que se fue de la dictadura y que después tuvo hijos en otros países. Sí, Y sí, sí. viven como comunidad, porque los latinos tendemos como a unirnos así como comunidad. Pero Bueno, los normalmente latinos y todos, Claro. O sea, quiero Sí, decir, ¿saben qué? Es que yo, la gente que conocía allá, por lo menos, no era ninguna que se fue de la dictadura, es gente que llegó allá, o sea, como contemporáneamente para probar suerte, vivir de otra forma. Sí. No tiene nada que ver con la dictadura. Yo no Claro. por lo menos no conocía a nadie que tuviera que ver con la dictadura. Claro. No, tú conocí a un chico solo, chileno, fíjate, que hizo el máster aquí, hará como 5 o 6 años. Era un chico que había venido, haría como 10 años a España y estuvo trabajando en un bar durante mucho tiempo. Él era biólogo, había hecho biología en Chile y se hizo el máster aquí de ciencias analíticas y a la vez que trabajaba, a mí me tenía mucho mérito, porque eso aquí, por ejemplo, no es muy habitual. Lo de que la gente estudie a la vez que trabaja aquí en España no es muy habitual. Y me acuerdo que bueno, pues estuve un poco pendiente de él y todo, y al final hubo una oferta para hacer el doctorado en Alemania y el chico se marchó. De vez en cuando me manda algún mail para contarme qué tal le va y todo. Se marchó a Alemania y está ahora viviendo en la Alemania, que yo imagino que ya se habrá establecido definitivamente en Alemania, y porque era un chico que se integraba bien. Y en Alemania, una vez que tú tienes un doctorado, luego allí es muy fácil. No es como en España. En España muchas veces cuanta mayor es tu formación, más difícil es encontrar un trabajo acorde. En Alemania no, ¿no? En Alemania sí que hay un tejido tecnológico capaz de absorber toda esa gente formada. Yo estoy seguro que ahora ya habrá defendido el doctorado, porque estamos hablando de hace 5 o 6 años, y vete tú a saber, a lo mejor me lo encuentro en algún congreso alguna vez y le tengo que llamar Herr Professor o alguna cosa de estas. Ojalá, porque era un chico encantador. Sí, sí. Muy majo, muy majo. Pues bueno, chicos, pues ha sido... Sí, como siempre. El próximo, dentro de una semana te vuelvo a mandar una hoja de evaluación preparada para los nuevos debates y nos vemos entonces dentro de una semana. ¿Vale? Hasta luego, Waldo. Hasta luego, Sebastián. Hasta luego, Alexander. Hasta luego. Chao, profe.